Buenos días chicos, comenzamos con los macronutrientes. Vamos a empezar con el agua. Recuerden que los macronutrientes son aquellos nutrientes que nosotros necesitamos en grandes cantidades. Fíjense, ¿por qué comienzo con el agua? Porque forma la base de nuestro óvalo alimentario. Es el solvente universal, o sea, todas las sustancias que son hidrosolubles se disuelven en agua, es el componente esencial de la célula. Fíjense que nuestro cuerpo utiliza el agua para disolver los desechos que son tóxicos y formar la orina. También en el medio acuoso ocurre la fecundación, por eso que la fecundación es interna, porque nosotros estamos adaptados al ambiente aeroterrestre. También el agua se utiliza para transportar en nuestro cuerpo, para transportar los nutrientes, para transportar las hormonas, y también nosotros producimos agua cuando se producen los enlaces, como por ejemplo el enlace, en este caso la imagen que tengo es el del enlace peptídico. Los enlaces, tanto el enlace peptídico como el glucosídico o el enlace éster, son por condensación, entonces se produce agua y esa agua la llamamos agua metabólica. Bueno, con respecto a la cantidad de agua corporal, hay una variación, no sé si ustedes notan, de que hay una variación en relación a la edad. Fíjense que este es un niño recién nacido, más o menos es entre 73 y 75% del peso corporal es agua, pero también es el que más riesgo corre de deshidratación, pero por su pequeño tamaño, o sea, tiene más superficie en relación al volumen, y también su metabolismo es mucho mayor, entonces pierde mayor cantidad de agua a través de la orina, y como su sistema nervioso no está bien desarrollado, entonces a veces falla el mecanismo de la sed, pero también usted tiene que pensar que los primeros meses no puede expresar, y entonces, bueno, depende de la madre. Las personas mayores son las que tienen menos agua corporal, más o menos un 45%. Pero fíjense, si nosotros comparamos dos individuos aproximadamente de la misma edad, un varón y una mujer, hay diferencia en la cantidad de agua corporal, pero tiene que ver, o sea, el sexo hace la diferencia. ¿Pero por qué? Porque la hormona sexual masculina, la testosterona, hace que el varón tenga un 50% de mayor de masa muscular, y al tener más masa muscular, el músculo está muy hidratado. En cambio, la mujer, las hormonas sexuales femeninas, principalmente el estrógeno, hace que tengan menos masa muscular, pero mayor tejido adiposo. Y el tejido adiposo no está hidratado. Pero también hay una variación con respecto a la edad. Cuando la persona tiene mayor edad, o sea, es más vieja, también disminuye la cantidad de agua corporal. Bueno, ¿dónde encontramos agua en nuestro cuerpo? Bueno, nosotros, o sea, siempre se toma como ejemplo una persona de 75 kilos. Una persona de 75 kilos más o menos va a tener un 40% de su peso corporal en sólidos y un 60% de líquidos, que más o menos equivale a 42 litros. De esos 42 litros, ¿dónde se encuentra esa agua? 2/3 de esos 42 litros se encuentran dentro de la célula, que se conoce como líquido intracelular, y que más o menos equivale a 25 litros. Después, 1/3 corresponde al líquido extracelular, que más o menos corresponde a 15 litros. Pero de esos 15 litros, más o menos el 80%, que equivale a 11 litros, es líquido intersticial, está fuera de la célula, pero no estamos contando el plasma sanguíneo. El 20% corresponde al plasma sanguíneo, que más o menos equivale a 3 litros si la persona tiene 5 litros de sangre aproximadamente. Y después más o menos 1 o 2 litros que corresponde al líquido transcelular. Se llama líquido transcelular aquel que está en cavidades, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial que se encuentra en las articulaciones, el líquido pleural,
el líquido pericárdico también, o sea, se encuentran en espacios o cavidades. Bueno, ¿cómo se mantiene ese equilibrio hídrico? Cuando la cantidad de agua que se incorpora o que se produce es igual a la que se elimina. ¿Cómo incorporamos agua? Bueno, a través de los alimentos, más o menos se calcula unos 700 mililitros. El agua que produce nuestro cuerpo, que yo le había comentado a través de los enlaces, que son más o menos 200 mililitros, incluso durante la respiración celular también se produce, y bebiendo más o menos 1.600 mililitros, que equivale a 2.500 mililitros por día. Pero ¿cómo se pierde? Para mantener ese equilibrio hay que perder la misma cantidad que la que se gana a través de las heces, más o menos entre 100 a 200 mililitros, el aire expirado, o sea, cuando nosotros estamos respirando, el aire que sale de los pulmones es aire que está humedecido, más o menos 300 mililitros, pero se pierde mayor cantidad de agua. Y eso se conoce como pérdida de agua insensible, porque nosotros no nos damos cuenta. Se pierde más en climas fríos. También lo perdemos a través de la transpiración cutánea, y eso considerando de una piel sana, sin glándulas sudoríparas, porque la presencia de glándulas sudoríparas es un factor hereditario. Entonces, cuando la persona tiene más glándulas sudoríparas, más agua pierde por sudoración. Pero si no, a través de una piel sana sin glándulas sudoríparas, igual pierde agua, que más o menos equivale a unos 400 mililitros. O sea, tanto el agua que perdemos en el aire expirado como el agua que perdemos a través de una piel sana sin glándulas sudoríparas, la conocemos como pérdida insensible de agua. Después, en definitiva, los que terminan regulando la pérdida de agua son los riñones, que más o menos se elimina por día 1.500 mililitros, porque los riñones necesitan diluir los desechos que son tóxicos. Pero también pueden, en el caso de que una persona esté deshidratada, puede concentrar mucho la orina y perder, por ejemplo, solamente medio litro de agua a través de la orina. Bueno, ¿cómo nosotros mantenemos ese equilibrio? Mediante la sensación de sed. ¿Cuándo aparece esa sensación de sed? Bueno, fíjense acá hay un ejemplo de una persona que está en el desierto, o sea que lo que aumenta mucho no es la pérdida de agua a través del aire expirado, sino a través de la sudoración. Entonces, lo que ocurre es que disminuye la osmolaridad, no es que disminuya, aumenta la osmolaridad de la sangre, porque se pierde mayor cantidad de agua y aumenta la cantidad de iones, de electrolitos. Por otro lado, al disminuir, porque también al perderse agua disminuye el volumen sanguíneo y por lo tanto se reduce la presión arterial. Si disminuye la presión arterial, los riñones liberan renina, y la renina hace que el angiotensinógeno producido por el hígado se convierta en angiotensina 1. Pero a su vez los pulmones tienen una enzima que hace que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2. La angiotensina 2 lo que hace es estimular a los osmoreceptores que están en el hipotálamo, y entonces se produce, se produce la sensación de sed. Esa sensación de sed hace que se reduzca la salivación y tenemos una sensación de boca seca. Esa sensación de sed va a provocar la ingesta de agua. Pero ¿cómo se detiene esa ingesta de agua? Porque el otro riesgo es la intoxicación por beber excesiva cantidad de agua. Y les explico en qué consiste esa intoxicación. Bueno, primero hay un mecanismo a largo plazo, que es cuando tanto el estómago como el intestino absorben cantidad de agua y reponen el volumen sanguíneo. Pero el problema es esto, que si se ingiere demasiada cantidad de agua, ¿sí? Aumenta el volumen sanguíneo, pero disminuye la osmolaridad. Entonces, al disminuir la osmolaridad de la sangre, pasa más agua a las células se hinchan, y el riesgo grande es que se produzca un edema pulmonar o un edema cerebral. Entonces, por suerte, hay un mecanismo a corto plazo
que cuando la boca se humedece y principalmente cuando llega agua fría a la boca, tanto el hecho de humedecer la boca como tocar agua fría hace que se detenga esa sensación de sed y entonces se detiene la ingesta de agua. También lo mismo ocurre cuando se produce una quemadura intensa, cuando se pierde gran parte de la superficie de la piel, entonces se pierde mucha cantidad de agua a través de esa zona que no está protegida de la deshidratación por la piel. Y también ocurre lo mismo en el caso de diarreas intensas. Por eso que es importante que cuando se pierde mucha cantidad de agua por transpiración o por una hemorragia intensa o por diarreas, no solamente tomar agua pura, sino tomar agua con iones. Entonces no solamente se repone el volumen, sino también el contenido iónico y evitamos que se produzca el edema pulmonar o cerebral, que las células se hinchen porque comienza a pasar gran cantidad de agua al interior de la célula. Por otro lado tenemos el caso contrario, o sea, acá pusimos el ejemplo del desierto, pero en los climas muy fríos se pierde mucho mayor cantidad de agua a través de los pulmones. Entonces, aparte del frío, lo que hace es provocar la vasoconstricción periférica. Todos los vasos sanguíneos de la piel se contraen y eso hace que aumente la presión arterial. Si aumenta la presión arterial, el corazón produce porque el corazón tiene que protegerse, le cuesta mucho más bombear la sangre si aumenta la presión. Entonces, para protegerse, libera una hormona, la aurícula derecha libera una hormona que se conoce como péptido natriurético auricular, que estimula a los riñones para que pierdan mayor cantidad de sodio y de agua a través de los riñones, que eso se conoce como diuresis por presión. Y entonces la persona tiene ganas de orinar cada rato y pierde mucha agua a través de la orina. Por eso que los riesgos están en ambos casos, o sea, no solamente en lugares de altas temperaturas, sino también en climas fríos.